Moi boas noites, señoras e señores. Aquí estamos unha temporada máis, e xa é a sexta, os Troveiros de Compostela. O profesor don José Luis Marisolera, boas noites, profesor, boas noites. Bienvenido al programa, a la sexta edición. Aquí está, 6 añitos, cañón, recuperándose de su dolencia. Ahí está. Más o menos. Saludamos, como no, nuestro fraterno, entrañable amigo, sociólogo y economista de la Universidad de Santiago de Compostela, jubilado recientemente, sí, profesor Miguel Cancio. Muy bien, Luis. Buenas noches, Miguel. Alegro de verte, jubilado y con la mudanza que me hizo Mudanzas David de Santiago, que traballo costou, gracias a estos grandes trabajadores la hicimos, y a pesar del boicot de la decana que me echó de allí de mala manera. Señoras y señores, y un servidor de ustedes, que aquí está también, lo que viene a estar considerado ya durante 6 años, el tener un programa propio. Hasta la semana pasada, amigas y amigos, hemos mantenido, por así decirlo, el esquema de repetición de la programas. jugada. Más que nada, aguardando la total convalecencia del profesor José Luis Marisolera, y decidimos, aunque no está recuperado del todo, pero decidimos, como no, en total sintonía con la dirección de Telecable Compostela, empezarlo en las mejores fechas del año, que son en las fechas de paz y amor. Estamos en Navidad. Que, como se dice, vuelve a casa por Navidad. Exacto. Vuelve a Troveiros y por aquí Navidad. Volvemos. Pero, amigas y amigos, hay otro condicionante festivo. Hay algo que hay que celebrar grandemente, porque desde hace 4 temporadas siempre inauguró esta serie de programas de Troveiros de Compostela el que para nosotros sigue siendo y será el presidente de Galicia, don Xerardo Un Fernández aplauso, Albor. un aplauso, un aplauso. Presidente. 96 años. Lo contemplan ahí con esa presencia y elegancia maravillosa. Y yo feliz de estar con vosotros. Muy bien. Y a ver si 96 el año que años. viene vuelvo Claro, a por presidir. supuesto. Además siempre abrimos con él. Es decir, Vas a acabar haciendo tú el programa, nos vas a retirar a nosotros, querido presidente, don Gerardo, que da gusto verte y escucharte y leerte en el Correo Gallego. Los domingos. Claro que sí. Gracias. Además, como ustedes saben, señoras y señores, don Gerardo sigue siendo esa persona sencilla, afable, cordial que siempre fue. Anduvo y anda por el mundo con esa humildad. Saluda al pobre y al rico. Gerardo Fernández Albor pasará a la historia por muchas cosas. Primero, como gran cirujano que fue, gran médico, mirando ya para las manos de él se ve unas manos que han luchado con muchas vidas. Luego, indudablemente en el mundo cultural, un hombre que cultiva muchísimas facetas, hasta el periodismo. Como acabamos de escuchar, los domingos tiene su habitual sección en esta casa, en este rotativo del Correo Gallego. Pero hay algo, señoras y señores, que no se puede ocultar, porque ya es historia, ya nuestros nietos ya lo están estudiando. ¿Quién fue el primer presidente autonómico de Galicia? Don Gerardo Él Fernández tiene 5 Albor. bisnietos. Con 5 bisnietos. 5. Por eso que nos cabe el alto honor de inaugurar de nuevo esta edición, la edición 2014-2015, con la presencia de don Gerardo Fernández Albor. Dicho esto, me parece que sí, va a haber alguna sorpresa y sobre un poco todo para los recibiros a vosotros, tanto a ti, Luis, 55 años también te contemplan como profesional de la radio y que sigues triunfando en ese programa Estamos Contigo del Grupo Correo Gallego de Radio Obradoiro, tú y nuestra queridísima Pilar Varela, y que en las últimas semanas habéis conseguido una importante cartera de publicidad, por lo cual hay que felicitaros. Entonces, para ti, con esos 55 años que son ya una seña de identidad, y para don Gerardo Fernández Albor, yo quería daros aquí una muestra de la orden de la Pilarica capitana de la nación española, que es la bandera, dársela a don Gerardo, es la bandera constitucional española, en un momento en que debemos estar
democráticamente pero con firmeza, defendiendo a la nación más antigua del mundo, que es la nación española, y que algunos quieren volver a las andadas y la vuelven a poner en cuestión. Y entonces nosotros aquí con el gran maestro, con este gran troveiro de Compostela, este gran noble troveiro marqués da Pedra Recesende, este gran troubadour del amor, gran hidalgo español, vamos a cantar la canción de la Orden de la Pilarica, capitana de la nación española. Dali, Toni, maestro. La Virgen de la Pilarica dice que no quiere ser independiente catalana, que quiere ser capitana de la nación española. Otra vez, para que quede claro. La Virgen de la Pilarica dice que no quiere ser independiente catalana, ¡nunca! Que quiere ser capitana de la nación española. ¡Viva España! ¡Y viva el rey! Muy bonito, muy bonito. Casi, si os parece, compañeros, para abrir, digamos, diálogo, y ya que has tocado en este momento algo importantísimo, algo que acontecía en estos días, esta independencia que quieren los catalanes, algunos catalanes, ¿qué os parece si conocemos un poco la opinión de don Gerardo Fernández Albor? Presidente, ¿qué se puede decir en torno a esta maniobra del señor Mas, en fin, y de todo su equipo, por así decirlo? Pues yo creo que no puede hacer un referéndum, porque si lo hace será un acto ilegal y entonces se enfrentará con los jueces. Y él sabe perfectamente que eso es imposible. Yo contaba, me parece que en una tertulia o en el periódico, no sé ya, que aquí yo vi proclamar la independencia de Galicia una vez en el Palacio de Rajoy, un señor que se subió allí al palacio, proclamó la independencia, se fue para casa, la independencia está proclamada, pero fíjate lo que pasó desde el año 31, que había sido proclamada hasta hoy. Y la verdad puede ser que hiciesen un acto similar. Ellos suben al Palacio de San Jaume, proclaman la independencia, se van para casa y ¿qué pasa? Nada, porque la independencia tiene que ser de acuerdo con el gobierno de Madrid. Y como el gobierno de Madrid lo que quiere es que se cumpla la Constitución, ellos, y ahora el Partido Socialista nos ha apoyado en ese hecho de que hay que defender esta Constitución, que es lo que nos garantiza todo lo que estamos viviendo. Las leyes que tenemos, inclusive lo que él juró, fue la Constitución española cuando tomó poder. Él es el representante del Estado español en Cataluña. Y no se dan cuenta que lo que están haciendo es todo ilegal. Podrían tratar de reformar la Constitución, pero eso tiene sus leyes y esa reforma de la Constitución tarda años primero y luego votaríamos todos los españoles y ya puede saber el resultado. Y además hay que decirles que aunque los españoles nos volviésemos locos y proclamásemos la independencia de Cataluña, Europa no lo consentiría y nosotros estamos en Europa, que tiene sus tratados y la exclusión de Cataluña de Europa sería ipso facto, de manera que es completamente imposible. Ahora están jugando con eso, haciendo propaganda, y Rajoy hace bien no hacerles caso y dejar que sigan ahí hablando, pero al final o se reforma la Constitución o no habrá nunca independencia de Cataluña y de nada, de ningún otro sitio. Es decir, que eso es imposible. Nosotros nos hemos dado una Constitución que votamos todos los españoles, los catalanes también, los vascos también. Lo que sucede es que como hubo un artículo que se hizo caso de poder ir reformando la Constitución actual en la cosa autonómica,
ellos aprovecharon para todos los días o todos los años ir cogiendo un poquito más, hasta que llega un momento en que o se separan o no tiene sentido ese independentismo. Y llega un momento que tienen que reconocerlo. Y eso no quieren hacerlo, pero no saben qué hacer. Y como no saben qué hacer, hacen propaganda creyendo que algún día lo pueden conseguir. Y el señor Mas está gastando el dinero inútilmente cuando él tendría necesidad de poner a Cataluña en una situación que no está, por ese dinero que pierden en otras cosas completamente falsas, como embajadas, viajes al extranjero, en fin, todo lo que está haciendo, que es una propaganda que está haciendo con el dinero de todos los españoles, no los de los catalanes. De manera que para mí es un problema que no tiene solución, y lo dije siempre. Hay que tener paciencia, ya lo decía Ortega, hay que llevarlos, hay que seguir hablando con ellos y hacer lo que han hecho ellos, que las nuevas generaciones sepan la verdad, porque ellos lo han engañado a 2 generaciones, que les hacen ver que España les ha siempre tratado mal, cuando España es la que siempre ha defendido los intereses de Cataluña. De manera que tenemos que hacer nosotros lo mismo que hacen ellos, hacer una propaganda allí para que las nuevas generaciones sepan la verdad y sepan que lo bueno es estar en Europa y estar en la civilización occidental que representa nuestra Constitución. Miguel. Bueno, yo creo que don Gerardo tiene toda la razón. España es un Estado de Derecho y se rige por el imperio de la ley que está contemplado en la Constitución española. Y desde la Constitución española, imperio de la ley, Estado de Derecho, de justicia justa, se ha establecido por medio de tratados internacionales que nosotros formamos parte de la Unión Europea, en virtud de lo cual hemos hecho un referéndum y se ha establecido que nosotros nos integramos en la Unión Europea, que se rige por el Tratado Constitución. Desde la Constitución española, artículo 1 y 2, se establece claramente que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en cualquiera de sus partes, que eso es un anacronismo, eso es la anarquía total, porque lo mismo que dicen los catalanes nacionalistas de forma absolutamente ilegal, que tienen el derecho a decidir, también lo puede decir Tarragona, o dentro de Tarragona un ayuntamiento de Tarragona, o dentro de un ayuntamiento de Tarragona un grupo de amigos. Es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto es una manipulación, es la contaminación del alimento espiritual. En la Constitución española, como en la Constitución francesa, se dice que España es la patria común, indivisible e indisoluble de todos los españoles, lo mismo que se dice de la República Francesa, y que todos los españoles, ojo, tienen el derecho y el deber de defender a la nación española. Y no hay que tener miedo y complejos de decir nación española. Rajoy dice muy poco nación española. El rey dice muy poco nación española. El príncipe con Leticia ya ni la nombra. ¿Por qué? Porque se ha cedido erróneamente a los nacionalistas antiespañoles y anticonstitucionales, que han jugado en plan neoleninista, con una doble baraja. Primero, en el 77, aprobaron la Constitución, diciendo esta correlación de fuerzas ahora no nos conviene, pero después, cuando nosotros manipulemos, porque ingenuamente el PP y el PSOE les cedieron la cultura, la educación y los medios, y de esa manera manipularon todas las mentes, les lavaron el cerebro, hicieron creer a los catalanes erróneamente que si eran independientes, manipulándolos estarían mucho mejor. Eso es radicalmente mentira. Cataluña, por medio de la izquierda antidemocrática y del nacionalismo izquierdista, Esquerra Republicana y el PSOE, en el año 34 ya se negaron a cumplir con la República Española. Y como dijo muy bien don Gerardo Fernández Albor, Ortega en el debate del 32 le dijo a Azaña: no se equivoque usted, señor Azaña, no sirve de nada darles federalismo como pretende usted, porque los catalanes no quieren el federalismo. Esa es una trampa para seguir avanzando en la destrucción de España. Nosotros queremos
esa España que por su historia es la España que la palabra autonomía la puso en marcha Ortega, que es la España de las autonomías. Porque aquí Cataluña no existió nunca separada de España como Escocia, formó parte del Reino de Aragón. Es una mentira, es una manipulación demostrada por la historia científica que están claramente alterándola y que están manipulándola. Por lo tanto, como él muy bien dijo, y termino, los representantes de la autonomía española, que surge de la Constitución española, y todos los poderes emanan de la soberanía nacional, el señor Mas, el señor Pujol, los dos implicados en corrupción en paraísos fiscales y de ahí que estén tapando y que deben 60.000 millones de euros, que el tripartito fue un desastre antiespañol, pero un desastre de quiebra y de déficit, son representantes de la nación española, del Estado español. Han jurado, prometido cumplir y hacer cumplir la Constitución y están cometiendo alta traición contra la nación española. Y eso es muy grave. Por lo tanto, como él dijo muy bien, el gobierno español, con Rajoy al frente, está actuando de forma ponderada, como se hizo en el caso Ibarretxe, para que las cosas no vayan a más, porque el Tribunal Constitucional va a parar ese derecho a decidir. Y es igual que hagan unas elecciones manipuladas diciendo que van a ser plebiscitarias. Pueden llevar a España a un callejón sin salida, que es un error gravísimo, en primer lugar, para Cataluña. Yo creo que el pueblo catalán, que es un pueblo sensato, al que todos queremos porque es una parte entrañable de España, tiene que comprender esta situación, porque fuera de España es como Kosovo, no es la nada, porque como muy bien ha dicho don Gerardo, la Unión Europea le prohíbe a Cataluña formar parte de Europa porque no está contemplado en la Constitución o el Tratado Europeo. En otras palabras, todos formamos parte de esta gran nación española. Estamos hermanados, catalanes, gallegos, extremeños, ceutíes, melillenses, es decir, asturianos. Todos nos enriquecemos comúnmente y todos debemos de amar y querer a esta nación plural, integradora y que le ha dado a España con esta Constitución su mayor época de libertad, de democracia, de desarrollo, de bienestar y de autogobierno, señor Mas, señores nacionalistas antiespañoles. España en estos momentos es una de las naciones más descentralizadas del mundo, donde hay las mayores cotas de autogobierno, como los estados federales casi confederales, porque esto ya no es casi un estado federal, es casi confederal, incluso más que Suiza. Yo veo todos los días la televisión suiza y nosotros tenemos muchos más poderes autonómicos que los tienen los suizos. Por tanto, yo creo que el Estado español, con las armas democráticas, de ninguna de las maneras tiene que admitir este chantaje inadmisible que quiere volver a colocar a España en el pasado. Y los catalanes, españoles, los de todas las partes de España, pues debemos de abogar por una España de fraternidad, una España de amor y una España, que hay que decirlo, una nación española que con el español, la hispanofonía, puede ser una gran potencia mundial, con humildad, pero también siendo conscientes de nuestras posibilidades. Y los últimos estudios demuestran que en el 2050 el español va a superar al inglés. ¿Por qué? Porque ya hay en Estados Unidos 50 millones de españoles. Y fíjense ustedes, en un momento en que el mundo se une, en que están uniéndose por todas las partes del mundo, resulta que en España vamos hacia atrás, vamos hacia la época feudal, vamos hacia los reinos de taifas o vamos a la época tribal, porque ya saben ustedes que ayer el señor Mas aludió al esclavismo tribal, lo cual es una absoluta desvergüenza, querido Luis. José Luis, ¿algún apunte quieres hacer en torno a ese tema? Yo creo que cualquier connotación que se haga, para mí hay dos cosas muy claras. La Constitución española, hay esta fase de diálogo, como en España hemos pasado una dictadura, todo el mundo tiene miedo a aplicar la ley constitucional. Todo el mundo quiere decir diálogo, diálogo, y entonces, pues claro, hay una falta de seriedad por parte de quienes tienen que ejecutar la ley. La ley a veces es dura, es muy dura, y estamos, francamente, ante un proceso de rebeldía. Estamos ante un proceso de rebeldía, pero clarísimo, que ya no hay vuelta atrás. El problema no es que no va a llevar al límite de la separación de España, pero puede llevar al límite de otras confrontaciones sociales y de otros problemas serios que desconocemos. Porque las cosas
Las cosas no son como empiezan, son como terminan. Y aquí, cuanto más estemos lanzando, es como si el pescador que le pica un pez y le va dando cuerda, y le va dando cuerda. El pez ya ha picado, que es más, ya ha puesto fecha a su rebeldía. Es una rebeldía manifiesta. Además, no hay más que ver sus gestos. Su prepotencia, tiene el ibris, es decir, la enfermedad del poderoso. Pero además, vamos, completamente. Entonces, ¿qué sucede? Que para mí hay dos cosas muy sencillas. Está en clara rebeldía, está fuera de la ley. Si el gobierno de España, que es quien tiene que aplicar la Constitución, se lo está permitiendo, pues ya veremos... Como Blair, que efectivamente, bueno, que aplicó la ley que 5 veces. Que ya veremos cuando bien. tengan que aplicar la ley de verdad, Claro. no a lo mejor para evitar la autonomía, sino por otros conflictos aparentemente menores, pero que pueden generar mucha problemática social. Y que no nos olvidemos que puede ser aprovechado como una marea por parte de la fracción comunista que hay en España, que tiene mucho Y por poder. los terroristas que hubo en Cataluña. Y por los terroristas. Que los hubo en Cataluña ya, que pero mataron la a masa gente. democrática, la gran masa democrática. Entonces, ¿qué sucede? Y con todos mis respetos al comunismo, cuidado. Entonces, que todo esto se ve siempre como no va a suceder. No va a suceder, no, es que ya está sucediendo. Este señor ya está en franca rebeldía. Y o se toman medidas, o lo que haremos los españoles es esperar y a ver qué pasa. Pero que algo serio y algo delicado y una confrontación peligrosa puede suceder y un empobrecimiento rápido de nuestro país se puede acelerar porque los mercados en cualquier situación de conflicto huyen. Es decir, y esto no lo pensamos, ¿sabes? Que no van a huir los mercados, que no van a huir. ¿Se lo cree usted? Oiga, es que yo creí que esto era una coña. ¿Ah, sí? ¿No quería usted solo diálogo? Claro que hay que tener diálogo, pero hay que tener diálogo con aquello que es dialogable. Si un señor me llega a mi casa con 2 pistolas diciendo que me viene a dar un golpe de Estado, porque esto es como un golpe de Estado. Si no se frena, pues ¿y quién lo tiene que frenar? Aunque la Constitución es de todos los españoles, quien lo tiene que frenar es el gobierno de España. A mí no me van a llamar para hacer un referéndum diciendo «¡Atacamos a Cataluña!» ¿Con qué? Igual, ya vuelvo otra vez, ¿veis? El 36, con el ejército, con la policía, con no sé qué. Oiga, pues algo habrá que hacer, si yo no digo pero que hay que aplicar la ley y en sus extremos, porque es que si no, estamos jugando a querer ser buenos. Y la bondad ya solo la tuvo Jesucristo, Dios, cuando se hizo hombre, naciendo de una mujer en el pesebre, que es cuando hoy, el día de Nochevieja, es cuando nos vino ya a decir: sed buenos los unos con los otros, no os hagáis demasiado pobres porque me podéis abandonar, ni tampoco demasiado ricos porque también me podéis abandonar. Es decir, no ser demasiado poderosos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que hay una falta de equilibrio, se está produciendo una enfermedad, no se detecta que es el ibris, que lo tenían muy claro los griegos, que suena bien, lo tomamos de broma, pero que el gobierno de España tiene que tomar una reacción y desde mi punto de vista no debe de esperar mucho tiempo. Señoras y señores, este es el primer programa de la temporada que hoy nosotros estrenamos en televisión en este año 2014 va a comenzar y el 2013 que está a punto de rematar. Hay una frase, don Gerardo, que yo me quedé con ella y siempre la tengo anotada, siempre que tengo la oportunidad y el honor de entrevistar a usted y me acuerdo de ella. Lo dijo siendo usted presidente de la Xunta. Lo dijo usted casi al poco tiempo de tomar posesión. Usted tomó posesión, si mal no recuerdo, un 7 de enero, al día siguiente de Reyes, y tomó posesión como primer presidente autonómico de Galicia en el Palacio de Gelmírez, no Pazo de Xelmírez. Y usted dijo esta frase, la recuerdo como si fuera hoy: vamos a hacer la Galicia que necesitan los gallegos, presidente. Fue su frase que todos los medios informativos destacaron. Vamos a hacer la Galicia que necesitan los gallegos. Bueno, pues hoy creo que Rajoy está haciendo la España que necesitan los españoles. Una España en paz, en progreso y en libertad. Esto, quizá la gente ve esto que acaba de decir mi querido amigo Licho, pero Rajoy tenía un problema, que era el de los 5 millones de parados.
Y a eso se dedicó en principio porque estábamos fuera de las coordenadas de la economía europea. Sí, eso es verdad. Y entonces, Estábamos para el rescate. pero Y se evitó. no hay que olvidarse de que el primer gobierno de Felipe González politizó la justicia. Y entonces se encontró con una justicia no independiente, que era uno de los 3 pilares de la democracia. Y entonces se encuentra con un problema económico brutal, y una justicia que todavía no está independiente. Es una justicia que todavía falla en el sentido de que algunos jueces luego obedecían al gobierno y ya hicieron unos partidos políticos dentro de los juzgados. Recuerdo que cuando, por ejemplo, la lucha contra ETA, el gobierno de Zapatero se encontró con ese problema de Bildu, que eran los etarras. Sí, que lo apoyó el Tribunal Constitucional. Exacto. Que es una vergüenza. Pero ¿por qué lo apoyó el Tribunal Constitucional? Porque Zapatero puso allí a los suyos. No, porque el Tribunal Supremo pidió un consejo a la Guardia Civil, al Instituto, a la Policía y al Instituto de Inteligencia y a la Inteligencia Española. Y a la Abogacía del Estado. Y entonces, ¿qué pasó? Estuvieron 3 meses mirando las listas, colaborando entre ellos, y al final, ¿qué dijeron? Bildu es ETA. Y entonces, ¿qué hizo el presidente del gobierno? Mandó ese informe al Tribunal Constitucional, que nada tiene que ver en ese tema. Y entonces el Tribunal Constitucional, en el mismo día y sin pensarlo más, dijo, Bildu no es ETA, y ahora tenemos a los etarras gobernando en Guipúzcoa. Rajoy se encuentra con todo eso, con unos etarras gobernando en Guipúzcoa, con una crisis económica brutal. Crisis económica que está evolucionando bien. Exactamente, está evolucionando bien. Y entonces tenemos el problema que saca ahora más. Pero cuando decíais, o cuando se te escapó decir los catalanes, recuerda que... Los nacionalistas, independentistas catalanes. Pero había algunos nacionalistas, como el primer jefe de Esquerra Republicana, que estaba en el exilio, vino a España. Tarradellas, ¿qué dijo? Que él era partidario español y partidario de la colaboración. Sí, era nacionalista, no independentista. Tarradellas fue un gran presidente. Un gran presidente. Yo tuve conversaciones con él y era un hombre perfectamente no independentista, porque se había dado cuenta que habían pasado muchos años y que eso era imposible. Y lo que había hecho Maciá o Companys ya no tenía sentido hacerlo ahora. Y ahora vuelven. Tarradellas le pasó como Mandela, que estuvo los 27 años en la cárcel y en el exilio y se dio cuenta que había que ser razonable. Y todas las personas se están dando cuenta los cubanos. Sí, bueno, es que llevan 50 años de catástrofe. Pero Chicos, se han dado don cuenta. Gerardo, nos hicieron señas que tenemos que hacer una La Virgen pausa de la para Pilarica publicidades. dice... Volvemos de contado. Que no quiero ser independiente catalana, que quiere ser capitana de la nación española.